Gloria a Dios. En este momento, Señor, estoy aquí ante el trono de tu gracia. Quiero darte las gracias, oh Padre eterno, Padre bueno, Padre amado, por darme la oportunidad de seguir enseñando tu palabra. Te doy gracias por este privilegio. Te doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad que me brinda. Gracias, oh Dios. Y sin más preámbulo, esta noche estamos empezando Primera de Reyes, capítulo 13. Y vamos a introducir el capítulo. Y es donde en Primera de Reyes 13 es donde relata la historia de un profeta que desobedeció una instrucción clara de Dios al dejarse engañar por otro profeta. O sea, las lecciones principales nos enseñan la obediencia por encima de todo. Seguir las instrucciones directas de Dios, sin importar las circunstancias. Dios no se contradice. Mis hermanos, Dios no se contradice. Ninguna nueva revelación o consejo humano justifica desobedecer lo que Dios ya ha establecido. O sea, nada de nuestra carne. Así es que nada de lo que Dios ha establecido, nosotros como humanos no podemos justificar. Dios y su palabra. Cuidado con el engaño espiritual. Tenemos que tener cuidado con el engaño espiritual. Incluso las personas de apariencia religiosa o con autoridad pueden apartarnos del camino. Incluso las personas de apariencia religiosa o con autoridad pueden apartarnos del camino. Si no discernimos su palabra, si nosotros no discernimos su palabra, puede ser que nos saquen del camino de Jehová Dios de los ejércitos. Necesitamos estudiar la palabra para que no nos dejemos engañar. O sea, las consecuencias del pecado. La desobediencia trae graves consecuencias, incluso para los siervos de Dios. Incluso para los siervos de Dios, mis hermanos. Y eso es solo la introducción. Y podemos ver la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver en Primera de Reyes, verso del 1 al 2, donde una profecía de un hombre de Dios, del 1 al 2, es la venida de la destrucción del altar de Betel. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Un varón, escuche bien, un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel.
O sea, aparentemente no había mensajeros capacitados dentro del reino del norte de Israel. Este es un triste comentario sobre el estado espiritual del reino de Jeroboam. Este anónimo varón de Dios fue usado de una manera importante. Él demuestra que uno no necesita ser famoso para ser usado significativamente por Dios. O sea que he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. O sea, esta es una profecía notable que precisamente sería cumplida los 340 años después. O sea, en segunda de Reyes, nosotros podemos ver en el capítulo 23, verso 15, que documenta el cumplimiento de esta profecía en los días de Josías, rey de Judá. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Esto era más que una pronunciación de juicio en contra del altar. También anunciaba que el juicio vendría a través de un gobernante de Judá, o sea, de la casa de David. Esta era una reprensión especial y fue fuente de preocupación para Jeroboam, quien siempre estaba alerta a la amenaza de su vecino del sur, como pudimos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 27. Sabemos que esto no sucedió por algunos 350 años, pero Jeroboam no sabía eso de antemano. Él se fue a la tumba preocupado por el cumplimiento de esta profecía, la cual era un tipo de juicio inmediato sobre Jeroboam. Y en los versos del 3 al 5, donde nos dice que señales para confirmar las palabras del profeta. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él, contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: préndedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal en que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, la profecía del hombre de Dios no sería cumplida hasta cientos de años después, así que una señal inmediata fue dada para confirmar la palabra a los oyentes de esos días. Esta sería una señal convincente y una represión
directa hacia la adoración idólatra en ese altar. Es que hay peligro donde hay idolatría. Donde le dijo, préndele, la reacción de Jeroboam fue inmediata, pues él buscaba silenciar al mensajero en lugar de responder a ese mensaje. La profecía del varón de Dios era como la mayoría, un mensaje de juicio venidero y una invitación implícita hacia el arrepentimiento. O sea que Jeroboam obviamente no aceptó esa invitación. Como Jeroboam no tenía a los sacerdotes de Jehová, Dios mandó a su profeta hacia su tierra. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Dios confirmó su palabra de juicio de dos maneras. Mire eso. Primero juzgó al rey desobediente en el preciso punto de su pecado más evidente, la mano extendida en contra del varón de Dios. Segundo, cumplió su inmediata palabra. Ese es Dios, ese es Jehová Dios de los ejércitos, en contra del altar. Y el altar se rompió. O sea, esto lo hizo Dios, mis hermanos, en parte para castigar a Jeroboam por ofrecer violencia hacia el profeta de Jehová. En parte para darle seguridad al profeta en contra de más violencia. Y en parte para en este ejemplo mostrar lo mucho que se enoja por las injurias hechas a sus ministros y por el fiel cumplimiento de sus funciones. O sea que él, por sus violencias, al profeta en contra de las violencias, y en parte para en este ejemplo mostrar lo mucho que se enoja por las injurias hechas a sus ministros y por el fiel cumplimiento de sus funciones. Mire ahí cuando él le dijo que extendiera su mano, se la torció. O sea, en el verso 6 podemos ver la súplica de Jeroboam. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Bajo el evidente juicio de Dios, Jeroboam no tenía uso para los becerros de oro, ni para sus altares. Él sabía que su única esperanza estaba en Jehová y en su representante. Como lo mostrarán los siguientes capítulos, Jeroboam en realidad no se arrepintió aquí, o si lo hizo, fue solamente por un momento. Querer recibir algo de Dios no es lo mismo que arrepentirse.
Querer recibir lo mismo de Dios no es lo mismo que arrepentirse. Así como yo me pongo de ejemplo, cuando yo no estaba arrepentida, cuando yo no había recibido al Señor como mi único y salvador personal, eh, yo le pedía cosas a Dios. Yo le pedía cosas, por eso que lo dice aquí claro, querer recibir algo de Dios no es lo mismo que arrepentirse. De verdad, no es lo mismo porque Dios por su gracia y por su misericordia, Él nos da cosas que Él porque tiene por su misericordia con cada uno de nosotros. Pero eso lo hace en su tiempo si lo vas a hacer. Él lo hace en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró. Para su crédito, el varón de Dios mostró una gran gracia hacia Jeroboam. Él rápidamente cambió su posición de estar bajo arresto a ser el intercesor de su perseguidor. Esta fue una gran misericordia de parte del varón de Dios y especialmente de Dios, quien contestó la oración. Dios hizo esto en parte para asegurarle que el golpe era de Dios. Él lo hizo, él respondió para asegurar y que supieran que el golpe era de Dios. En parte porque él se arrepintió de la violencia con la que atentó contra el profeta. Y en parte para que la bondad de Dios hacia él lo pudiera conducir al arrepentimiento. Ahí podemos ver cómo Dios trabaja para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos aceptarlo como nuestro Salvador personal. O si continuaba impenitente de dejarlo sin excusa. Así es que también Dios nos enseña a nosotros, cuando nosotros estamos haciendo las cosas y no siéndole fiel a Dios, eso nos puede traer consecuencias, nos puede traer muchas consecuencias. Si seguimos en los versos del 7 al 10, es el varón de Dios rechaza la invitación de Jeroboam. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Yo te daré un presente, le dijo. Jeroboam rápido y naturalmente, dadas las circunstancias, abrazó al varón de Dios como un amigo. Él quería darle un refrigerio y un presente sin ningún arrepentimiento del pecado que el varón de Dios denunció. El varón de Dios rechaza la invitación basado en una advertencia anterior
de parte de Dios. El varón de Dios lo rechazó, porque qué más bonito es que nosotros sigamos lo que Dios quiere, que nosotros lo escuchemos, y pongamos la atención posible. O sea que el aceptar la invitación de Jeroboam demostraría compañerismo con su idolatría. Si él lo hubiese acompañado. Si lo hubiese acompañado, el aceptar la invitación de Jeroboam demostraría compañerismo con su idolatría. O sea que nosotros tenemos que ser derecho, nosotros tenemos que pisar fino, y nosotros tenemos que, cuando estamos en los caminos del Señor, nosotros no podemos estar haciendo cosas que el Señor, como siempre yo lo digo, en cada momento, cosas que el Señor no le agradan de nosotros. Necesitamos nunca jamás en nuestras vidas la idolatría. Nunca jamás. O sea, en los versos del 11 al 17 podemos ver la desobediencia y la muerte del varón de Dios. La desobediencia y la muerte del varón de Dios. Y es un viejo profeta en Betel, invita al varón de Dios a cenar. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensílladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Así es que él estaba pendiente de que él no iba a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, que no comiera pan, que no tomara agua, todas esas cosas. Y que no siguiera por ahí, por donde con él. Entonces, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Al parecer, este era un profeta fiel a Jehová. Esto demuestra que no todas las personas piadosas dejaron a Israel para ir a Judá. Algunos aún quedaron atrás. O sea, no todos se fueron. Algunos se quedaron atrás. Probablemente una vez fue profeta del Señor quien cayó de su firmeza, pero no tan profundo como para perder su conocimiento del verdadero Dios. O sea, no regresó, o sea que muchas veces no todo el tiempo la persona sigue los pasos de Dios, no todo el tiempo ellos se quedan en diferentes lugares y no van, vamos a poner,
y no se van a la casa del pan, se van para otros lados. Pero no tan profundo. O sea, probablemente una vez fue profeta del Señor quien cayó de su firmeza, pero no tan profundo como para perder su conocimiento del verdadero Dios y unirse con las idolatrías de Jeroboam. Donde dice, este profeta de Betel invitó al varón de Dios sin nombre para que fuera a su casa, de la misma manera que Jeroboam lo invitó. El varón de Dios se rehusó. Así debemos ser nosotros. Así debemos ser nosotros, hacer lo mismo. Se rehusó bajo la misma razón por la cual rechazó a Jeroboam, que Dios le había dicho específicamente que regresara a Judá sin aceptar hospitalidad y que regresara por un camino diferente. Eso hizo él. Y aquí lo vimos en el capítulo que estamos leyendo de Primera de Reyes, capítulo 13, los vimos ya en el verso 9. O sea que nosotros debemos, eso nos toca también a nosotros, cada ser viviente en este mundo que estamos aquí en la tierra, y tenemos que recordar que para un propósito, que lo mejor de la vida es que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos obedientes a Dios, que tenemos que obedecer, que si Él te da un mandato, que tú lo hagas, que tú no vendas como la primogenitura por un plato de lentejas, que tú no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, sino que tú hagas las cosas que el Señor te está diciendo, usted tenga hambre o no tenga hambre. Si Él le dice que no, no vaya, no sigas a esa persona, no la siga. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de la idolatría. A Dios no se agrada de las personas que se salen de sus caminos. Por eso es que muchas personas cuando se salen de sus caminos de Dios se vuelven, muchas veces se vuelven como lo hizo el rey Salomón, como lo hizo el rey Salomón, que se hizo apóstata, se volvió apóstata. Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado, porque eso no es bueno para nosotros. Porque Dios, mis hermanos, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Él tiene todo bajo sus manos. Él tiene todo bajo su lupa. Él tiene todo bajo control. Y aunque quizás quisiéramos hacer algo escondido, no, aquí no hay nadie que nos está viendo. O yo me voy a ir porque el Señor no me va a ver. Oiga, posiblemente no hay una persona con usted en el lugar, o no hay otra persona con usted que lo pueda ver. Pero ¿de qué le vale cuando su Padre Celestial lo está mirando desde arriba? Cuando su Padre Celestial está apuntándonos desde arriba. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Y por eso debemos ser obedientes. Obediencia. Se requiere obediencia, mis hermanos. Seguimos en los versos del 18 al 19. Es donde el profeta de Betel le miente al varón de Dios de Judá. Y el otro le dijo,
mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua, mintiéndole. El profeta de Betel le dio una falsa palabra de Dios, intentando persuadir al varón de Dios de Judá para que cambiara su curso y no hiciera exactamente lo que Dios le había dicho. Eso estaba él haciendo, ya que encontró al varón de Dios sentado bajo una encina, probablemente débil por la fatiga y el ayuno, pues no tenía refrigerio. Su humanidad quizás lo condujo a practicar este engaño para persuadirlo a que tomara un refrigerio, pero su pecado fue grande, pues él no solamente mintió premeditadamente, sino que también hizo a Dios mentiroso, porque no fue verdad que Dios le dijo eso a él, y se contradijo a sí mismo. Y todo esto sin necesidad alguna o beneficio para sí mismo. Oiga lo que le dijo: un ángel me ha hablado, un ángel del Señor. Quizás esto era cierto, pues pudo haber sido un ángel de engaño, Satanás y sus mensajeros. O sea, Satanás, así como Dios tiene sus mensajeros, así Satanás tiene también sus mensajeros. Pueden aparecer como ángeles de luz. Hay muchos ángeles que pueden aparecer como de luz. En 2 de Corintios 11, de 14 al 15, usted puede ver eso, que aparecen muchos ángeles de luz, y son ángeles que vienen de parte de Satanás. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El varón de Dios de Judá escuchó la mentira del profeta de Betel. Él hizo esto por varias razones. El profeta de Betel era probablemente mayor, un viejo profeta. Ese lo vimos aquí en este libro, Primera de Reyes, en el capítulo que estamos estudiando, capítulo 13, en el verso 11, ya lo vimos. O sea, el profeta de Betel se identificó con el varón de Dios. Yo también soy profeta como tú. Eso le dijo, pero fue para él poder querer que él se juntara con él, que él se fuera con él, que él comiera pan con él, que él tomara agua con él. Entonces él hizo eso, le hizo eso a él, una propuesta. Le dijo que el profeta también que él tenía también, que había hablado, o que los ángeles del Señor le habían hablado a él, para que él se quedara con él. El profeta de Betel dijo haber tenido una experiencia espectacular. Un ángel me ha hablado. El profeta de Betel afirmó haber hablado con Jehová por palabra de Jehová. El profeta de Betel no parecía ser un idólatra que debía ser rechazado. Tráele contigo a tu casa. El profeta de Betel, él no ofreció recompensa, simplemente comida, para que coma pan y bebiera agua.
no importa lo natural y seductora que fue esta tentación. No importa lo natural y seductora que fue esta tentación. Era el deber del varón de Dios resistirla. Era obligatoriamente debió resistirla. Él tenía una palabra de Dios. También ahí, como él lo sedujo, quizás él tenía mucha hambre, quizás estaba cansado, quizás tenía mucha sed y se dejó como a él, el Señor lo usaba, pues pensó que quizá al otro profeta, él también lo usaba. El varón, era el deber del varón de Dios resistirla. Él tenía una palabra de Dios para que guiara sus acciones y no debió de recibir ninguna otra palabra, excepto a través de la dramática y directa confirmación mediante el Espíritu de Dios. Su fracaso en este punto terminó con su utilidad como un varón de Dios. Cuando hemos recibido una orden directa acabada de salir de los labios de Cristo, señores, debemos de actuar según eso y no movernos a otro lado por una sugerencia diferente hecha hacia nosotros a través de los labios de los que profesan ser cristianos. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos tener cuidado. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Por eso es que se le invita, yo le invito, yo lo insto a que la palabra de Dios sea leída diariamente. Que la palabra de Dios sea leída, que nosotros no leemos solamente un versículo bíblico que vino en una reflexión. No, nosotros necesitamos leer, tener de diferentes libros todos los días, leer la palabra de Dios de diferentes libros, tener unos 3 libros, leer unos cuantos versos de cada libro, unos cuantos versos para que nosotros podamos aprender más y más de la palabra de Dios. O sea, debemos de actuar según eso, lo que Dios nos da, y no movernos a otro lado por una sugerencia diferente, hecha hacia nosotros a través de los labios de los que profesan ser cristianos, mis hermanos. Trata con Dios de primera mano, trata con Dios de primera mano, trata con Dios de primera mano. No haga las cosas si Él te pone en tu mente el Espíritu de Dios. Muchas veces uno tiene sueños, muchas veces. Yo he tenido sueños muchas veces, pero hasta que yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, ese sueño no es contado. No es contado a nadie. Yo siempre pido al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que me dé la confirmación. Que si puedo decirle a la persona que Él me pone en mi corazón. Y eso es importantísimo, porque eso nos ayuda y eso nos defiende a nosotros, a que no vamos a caer en tentación, de que nadie me va a mí a decir algo de un sueño que no venga, que Él no me haya dado el permiso, que el Espíritu de Dios no me haya dado el permiso para yo decirlo. Y eso es así. Eso es así. La palabra de Dios, señores, es lo que nos puede a cada uno de nosotros. Es lo que nos puede a cada uno de nosotros ayudar. Y vamos a pedir guianza en todo, mis hermanos. Vamos a pedir guianza al Espíritu Santo de Dios.
No tiene que ver que usted hizo ese sueño, que usted tuvo una revelación. No tiene que ver qué día. Usted tiene que esperar. Usted tiene que esperar porque a Dios no le gusta que nosotros no le pasemos las cosas de Él. Cuando Él quiere algo para nosotros, Él no quiere que nosotros no les pasemos y nos vayamos y hagamos cosas pensando en que a Dios le va a agradar y hagamos cosas y no le pasemos a Él. Y Él no se la da a mis hermanos, la da por su gran misericordia, si es que la da. Pero ya después que usted se le pasó a Él, solo su gracia, mi hermano, solo su gracia. Él lo vimos en el capítulo anterior, lo vimos que cuando Él empezó a ayudar y le prometió todo lo que le prometió a Roboam, todo lo que le prometió, él se le fue e hizo las cosas antes del tiempo y le fue mal, le fue muy mal. Dios jamás se contradice a sí mismo en sus tratos con sus siervos. Seamos fieles a sus mandamientos, mis hermanos. Rechacemos el ser desviado del camino de la obediencia. Rechacemos eso. El evangelio consta de una más de esta sola palabra que puede ser circulado. El evangelio, lo más importante del evangelio es la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que obedecer. No nos podemos pasar hacia adelante. No podemos. Tenemos que rechazar esas propuestas que nos ponen en el camino. El camino de la obediencia, incluso por un ángel del cielo. Escuche eso. Escuche eso. Acuérdese que el que está primero es Dios y Él sabe a quién Él usa. Él sabe a quién Él usa para que nosotros hagamos las cosas de tal manera que le agrade a Él. De tal manera, mis hermanos, que le agrade a Él. Y quedémonos hasta aquí y no nos olvidemos de ser obedientes. La obediencia ante todo. Así es. Que Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde. Quedamos hasta aquí y la semana entrante seguiremos con los versos del 20 en adelante. Así es, mis queridos hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por esta palabra. Doy gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias, oh Padre eterno, Padre amado, que esta enseñanza pueda tocar los corazones de las personas que escuchen, que vean este discipulado. Que seas tú, Señor, tocándole sus corazones, tocándole su espíritu, que pongan la atención posible y que cada persona puedan estar pendiente de lo que se está hablando, de lo que se está explicando. Yo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente mi gran comisión, mi congregación, la gran comisión. Bendiciones.